Muy bien, qué bueno volvernos a encontrar por este medio, poder dar el estudio de esta lección que tenemos tan interesante, de la continuación de este tema sobre la vida del Señor Jesucristo. Entonces hoy me encuentro aquí con el pastor Orlando, bienvenido, y vamos entonces a pedir la bendición de Dios primeramente para que Él pueda regalarnos su gracia en el estudio que vamos a tener. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti, para poder también dar cumplimiento al estudio de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos des sabiduría. Amén. Y que el tema que vamos a tratar pueda ser dirigido por ti. Sí. También a las personas que van a escuchar este video, tú puedas dar también en sus corazones de tu Santo Espíritu para que ellos sean tocados y podamos tomar decisiones para ti. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Sí. Muy bien, el título de la lección que tenemos para esta semana es la suficiencia de la expiación de Cristo. Entonces vamos a mirar un poco sobre la introducción de esta lección. ¿Qué podemos decir, Pastor Orlando, acerca de la introducción? Bueno, en la oración intercesora que Cristo hizo antes de partir, Él nos recuerda que esta es la vida eterna, que le conozcan a Dios y que conozcan a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Entonces nos presenta, en la lección pasada nos hablaba sobre Cristo como ese príncipe de pastores, ese parte sacerdotal. Pero hoy nos hace énfasis ya como Cordero que quita el pecado del mundo, la obra de expiación que Él realizó a favor de la raza humana. Y eso nos lleva a que tengamos vida eterna, porque dicen fuimos comprados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa. Y nos habla de que de que podía reflejar al mundo la plenitud y suficiencia que encontramos en Él como esa víctima que llenó todas las expectativas y que verdaderamente nos da salvación. Pero también nos habla de que nosotros nos regala dones espirituales y temporales para representarle en el amor y en la benevolencia de Cristo, o sea, que reflejemos el carácter de Él. Muy bien. Después de esta introducción vamos a mirar entonces cómo está dividida la lección. Tenemos un primer subtítulo que dice El Salvador. Tenemos un segundo subtítulo que dice Aquel que no conocía pecado fue hecho pecado por causa del hombre. Otro subtítulo, Herido por nuestras transgresiones. Siguiente subtítulo, Redención a través de la sangre preciosa. Y en la pregunta quinta tenemos un subtítulo que dice Dando su propia vida. La pregunta 6 tiene un subtítulo que dice La expiación suficiente. Y el último tema dice predicando el arrepentimiento y remisión de pecados en su nombre. Interesante este tema, ¿no? Porque es un tema de salvación, es un tema en el cual tiene que ver con todo lo concerniente a ese plan de la salvación que fue consumado a través de la obra de la expiación que el Señor Jesucristo hizo. Y como el título dice, esa obra suficiente, completa, que Amén. Tuvo que ver con ese sacrificio, con esa obra de la expiación, ¿no? Entonces vamos a la primera pregunta que dice, ¿cómo describió el ángel del Señor la obra expiatoria de Jesús por los penitentes? Bueno, y luego también hay una segunda pregunta, dice, sí. ¿Qué era necesario antes que Él pudiese lavar los pecados del pueblo? Ahora sí. Interesante esa obra también expiatoria que Jesús hace a favor de la raza penitente. Sabemos que la paga del pecado es muerte. Antiguamente existían salidas prefiguradas a través de animales limpios, que la Escritura no lo da. Pero Juan, cuando ve venir al Hijo de Dios en carne a través de Jesucristo, el Hijo de aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo identifica. Y aquí Mateo lo presenta, dice, y dará a luz un hijo, hablando de María, la Virgen dice, y llamará su nombre Jesús, Yeshua,
porque Él salvará a su pueblo, no dice en el pecado, sino lo salvará de sus pecados, nos sacará de donde Satanás nos ha colocado, en el barro, en el valle de lágrimas, en medio del pecado. Pero luego Hebreo nos dice que para ello tendría que ser semejante a sus hermanos, pero con la diferencia para venir a ser misericordioso, porque el ser humano no tiene misericordia, y a ser de sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, con un propósito. Y nos presenta la tercera fase, dice, para expiar los pecados del pueblo. O sea, tiene que ver con el título, expiación, para expiar los pecados del pueblo. Y la nota recalca que nosotros deberíamos meditar y deberíamos reflexionar. ¿En qué debemos meditar? Nos presenta 3 puntos fundamentales de meditación. Dice que en lo que atañe a la salvación eterna a través del sacrificio de Jesús, también en la infinita misericordia y en el amor de Jesús al hacer su sacrificio por nosotros. Y luego nos invita no solamente a meditar, sino a reflexionar. ¿En qué debiéramos reflexionar? Entonces nos presenta 3 tópicos: en la expiación, en el carácter de nuestro querido Redentor, y nos habla en el significado del plan de salvación, para meditar en esa misión que Él hizo a favor nuestro y que nosotros también tenemos. De gracia recibiste, da de gracia. Tenemos que ayudar a alcanzar también las almas en esa misión que Cristo vino a salvar lo que estaba perdido. Ahora nosotros tenemos que entrar también a operar en favor de la raza caída. Y aquel que vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Siempre es sacar al hombre de la situación de Satanás lo ha colocado, que es en el pecado. También aquí la parte dice que para ello debemos orar, y dice que esa oración tiene que ser mezclada con fe y amor. Y esa oración, nos dice Apocalipsis 8:3, es como el incienso que se le añade la justicia de Jesús a esas oraciones que se imploran en favor de la raza caída, en favor del hombre perdido, buscándole la salida, la solución donde Satanás nos ha encerrado. Jesús nos da la libertad. Muy bien, yo creo que aquí hay algo interesante también en este primer subtítulo que habla del Salvador, ¿no? Sí. El Salvador estaba profetizado, ¿no? Porque antes de nacer ya estaba profetizado de que Él iba a ser el que venía a expiar los pecados del pueblo, que venía a dar el cumplimiento a ese plan de salvación, ¿no? Y eso es lo que nos muestra esta primera pregunta, de cómo eso que fue profetizado, cómo fue cumpliéndose a su debido tiempo, ¿no? Y es interesante entonces, como ya recalcaba el pastor, acerca de la misericordia, el amor de Jesús, su sacrificio completo que se dio en ese cumplimiento de esa obra de la expiación. Vamos a la pregunta número 2, con ese subtítulo que dice: aquel que no conocía pecado fue hecho pecado por causa del hombre. Y la pregunta dice: a pesar de ser inocente y santo, ¿qué tomó sobre sí Jesús para expiar los pecados del hombre y salvarlo de la condenación? ¿Qué daría Él para limpiar el pecado del hombre? También aquí hay algo que es interesante respecto al proyecto de salvación. El que no conocía pecado nos habla de lo que dice Juan, dice en el principio, en un principio eterno, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, pero ese verbo fue hecho carne. Y precisamente por eso nos hablaba, dice, aquel que no conocía pecado fue hecho pecado. Eso nos lo explica también Pablo a los hebreos, tratando de explicarle, porque ellos en su monoteísmo quería hacerles entender que Cristo era ese verbo hecho carne. Y entonces en el Hebreos, en el capítulo 1, versículo 4, dice hecho, es decir, estaba ya hecho, superior a los ángeles, pero en el capítulo 2:9 nos dice que fue hecho un poco menor que los ángeles. O sea, el que estaba hecho perfecto, estaba en gloria, tenía toda la oración, ahora se acondiciona a la humanidad caída. Y la humanidad caída fue hecha menor que los ángeles, y Jesús tomó la naturaleza caída.
Por eso aquí en la parte de Pablo, cuando le escribe a los griegos, en la segunda epístola a los Corintios, en el 5:21, dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo. ¿Quién lo hizo? El Padre. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dice: por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El propósito es la justificación, lo que el pecado no nos da, o sea, nos hace injustos, pero el Señor quiere llevarnos a su justicia. Pero para ello, dice, Cristo fue ofrecido una sola vez como Cordero de Dios se quita el pecado del mundo para llevar los pecados de muchos. Pero luego nos dice que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, ya para salvar a los que le esperan. Dirán: he aquí este nuestro Dios, le hemos esperado y finalmente nos salvará. Por eso Pablo dice: un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y Mateo nos dice: el que persevera hasta el fin, dice el 24:12, será salvo. Pero en Isaías ya presenta el resultado de ese proyecto de salvación. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma. Verá ese sacrificio que hizo, no fue en vano. Y dice: y quedará satisfecho por su conocimiento, por el conocimiento de ese Cordero de Dios, de ese sacerdote, de ese Rey de Reyes. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y fue contado entre los pecadores. Para ello tuvo que ser contado como el peor. Fue crucificado en medio de ladrones, como el peor de todos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es decir, el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Tuvo que rebajarse a esa condición. Y por eso Pablo en Filipenses, cuando le escribe a los macedonios, en el capítulo 2:5 le dice: haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Que siendo Dios no estimó serlo para aferrarse, sino que se despoja, tomando forma humana, y estando en una condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Es interesante esta parte donde tomó sobre sí Jesús la naturaleza caída para expiar los pecados del hombre y salvarlo de la condenación, de la culpa y del delito. Pero ¿qué daría él? Tuvo que dar vida. Así es, yo creo que podemos imaginarnos como lo que sucedía en el Antiguo Testamento, ¿no? El pecador llevaba ese corderito, y aunque el corderito era inocente, pero ¿qué iba a cargar el corderito? Iba a colocar la culpa del ser humano que llevaba ese corderito, inocente, sin ninguna culpa, pero él iba a morir. Eso mismo es lo que nos muestra esta pregunta, que dice: aquel que no conocía pecado fue hecho pecado por causa del hombre. Así como el corderito inocente, sin saber nada, lo traían de allá del corral, y tener que colocar las manos y allí ser sacrificado. Eso hizo el Señor Jesús. Nosotros éramos culpables como seres humanos, ahora Él tomó, y por eso el versículo dice: llevará las iniquidades de ellos. Entonces esa es la obra del Señor Jesús, su sacrificio y su entrega, y colocarse entre los pecadores, aunque no era pecador, pero ser tratado como un pecador. Vamos a la pregunta número 3, que nos dice: herido por nuestras transgresiones, ¿qué sufrimiento soportó el Salvador para expiar los pecados del hombre? Bueno, aquí nos dice herido. Dice, ciertamente Él llevó las enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces aquí toca ya no solamente el conocimiento, sino que toca el sentimiento. Ya esto nos debe llevar, basado en todo lo anterior, a sentir dentro de nosotros ese amor divino que debe tocar las cuerdas de nuestro corazón, y nos hace recordar que Él llevó la enfermedad. Él sufrió dolores que nos correspondía haber sufrido nosotros, que dice que Él también fue herido por nuestras rebeliones, y dice esa palabra moler por nuestros pecados, ese molir, ese molido por nuestros pecados. Y es lo que ocurrió con su vida, cómo lo maltrataron, cómo le violaron todos los derechos humanos, y cómo lo llevaron hasta la muerte más horrible de crucifixión,
después de injuriarle, de escupirle su rostro, de burlarse, de haberle descargado todo el peso de la ley hacia él, entonces él lo llevó por amor a nosotros, y eso debe despertar en nosotros también amor, deseo de servirle, y como dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso debemos nosotros expresar. Señor, ¿qué quieres que yo haga ante ese tremendo amor tan grande? De tal manera amó Dios al mundo, que debe despertar en nosotros ese deseo de servirle, de amarle y de obedecerle. Hay varias palabras en este versículo, ¿no? Azotado, herido, abatido, castigo, molido, quebrantado, llaga, padecimiento. Son cosas que conlleva a mirar como un asunto triste y duro, ¿no? Esa situación, pero esto era lo que estaba profetizado por Isaías. Y aparte de eso me llama la atención cuando la nota también, aparte de toda esta situación, aquí la nota dice: por lo tanto, aquel a quien le sobrevenía una gran aflicción o calamidad debía soportar la carga adicional de ser considerado un gran pecador. Los judíos creían entonces de que si alguien sufría una enfermedad o una calamidad, era porque por el pecado. Por el pecado, que se había portado mal, que había dado algún asunto, había hecho algo malo, y que esto venía como paga de esa situación. Es verdad que por la transgresión de la ley de Dios, entonces tenemos que sufrir las consecuencias, sí. Pero en este caso, en el Señor Jesús, aquí vemos de que Él tenía que soportar eso, o sea, que si estas calamidades, estos sufrimientos, la forma como fue tratado, aparte de eso, como la gente lo miraba, bueno, eso está sufriendo por lo que Él hizo, está cargando la situación por lo que Él hizo, pero no, eso, por algo fue, sí, pero sí. Qué interesante de que en el caso del Señor Jesús no fue así, fue mi culpa, mi problema, que Él estuvo dispuesto a llevarlo y ahora padecer todas estas situaciones. Y por eso el subtítulo, ¿no? Herido por nuestras transgresiones. Qué interesante, eso nos debe llevar, y a las personas que todavía no han entregado su corazón al Señor, a que esto nos debe conmover, nos debe llevar a una reflexión. ¿Qué estoy haciendo por el Señor Jesús? Y el Señor Jesús hizo todo, tomó mi lugar, sufrió y todas estas cosas para darme la vida eterna, por lo cual debe manifestarse esa gratitud ante tanto amor del Señor Jesús. Amén. Vamos a la pregunta número 4. Dice: redención a través de la sangre preciosa. Y la pregunta dice: ¿se puede calcular el valor de la sangre preciosa y vida del Hijo de Dios? La redención del hombre fue lograda por la dádiva de cosas corruptibles, tales como oro, dinero o bienes materiales. Bueno, ya en la pregunta 1 y 2 hablaba del conocimiento, en la 3 del sentimiento, y ahora nos habla del hacer. Pero no solamente del hacer humano, sino del hacer de aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nos dice que sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con sangre. Cuando habla de sangre, habla de vida. Dice que quizás alguno osa morir por sus amigos, pero Cristo muestra su amor para con nosotros, en que siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. Dice: por la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero luego el apóstol Pablo, también en Hebreos 9, 3 y 14, dice que porque si la sangre de los toros, todo eso que venía del Antiguo Testamento, machos, cabríos, becerras, trataban de purificar la carne, cuánto más resalta la sangre de Cristo, cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, dice a Dios. Limpiará nuestras conciencias de obras muertas, para que ahora le sirváis al Dios vivo. O sea, para llevarnos a un cambio. Y eso es lo que hablaba aquí, redención a través de la sangre. O sea, que al mirar lo que Cristo hizo por la humanidad caída, eso debe redimirnos, eso nos debe llevar a cambios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de vivir. Dice: todos los hombres han sido comprados, todos, por un precio infinito, por la vida del Hijo de Dios. Dice: ha comprado
Dice, Dios ha comprado la voluntad. ¿Qué más ha comprado? Los afectos. ¿Qué más ha comprado? La mente, el alma. 4 cosas: voluntad, afectos, mente y alma. Todos los hombres le pertenecen a Dios, tanto por creación, pero ahora por redención. Entonces, ya, ¿para qué? Para ahora ser llamados a qué. Dice, para ser llamados a servirle, sean creyentes o sean incrédulos, todos estamos llamados al servicio. Lamentablemente unos le sirven a Satanás y otros pueden servirle a Dios, y nosotros deberíamos servirle a Dios. Pero para ello dice, impulsarlo a confesar a Cristo con los labios, sino también con la vida, y dar frutos para la gloria de Dios. O sea, que no solamente sea de labios. Este pueblo de labios me honra, pero el corazón está lejos de mí. Dice, con el corazón se cree, pero con los labios se debe confesar, pero una confesión verdadera y con una demostración a través de los hechos, de las obras. Y eso es dar fruto para la gloria de Dios, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien, aquí se mencionaba algo muy interesante de comprar, ¿no? De comprar. Y creo que si lo aplicamos en tiempos de la esclavitud, ¿no? En el cual se compraba un esclavo, y ese esclavo tenía el compromiso, el dueño tenía ahora la autoridad sobre él, y él tenía el compromiso, el esclavo, de poder servir. Y aquí el Señor Jesucristo nos ha comprado, pero nos ha comprado, pero al mismo tiempo nos ha dejado la oportunidad para que nosotros le sirvamos. Y por eso la nota dice, usted debiera estar dispuesto a que todos sepan que no se pertenece, sino que es de aquel que lo compró a un precio infinito, y que usted no solo está comprometido, sino decidido a glorificarle en su cuerpo y su espíritu, los cuales son de Dios. Qué interesante, ¿no? Si nosotros miráramos esto, esa compra con la sangre preciosa, porque no fue oro, plata o bienes o cosas terrenales, sino fue su propia sangre que fue derramada, fue entregada para comprarnos. Entonces estamos comprometidos, y ese comprometido debe ser esa manifestación de agradecimiento al Señor, de gratitud por lo que Él ha hecho con nosotros. Nos ha comprado, pero al mismo tiempo nos da la oportunidad para que nosotros decidamos. No estamos obligados, pero sí estamos comprometidos en cierto sentido al mirar el sacrificio que Él hizo por nosotros, ¿no? Entonces, cuando miramos esto, no debe haber otra cosa sino gratitud, y ante esa gratitud no debe haber otra cosa sino el servicio, el poder estar dispuesto a obedecerle. Dios nos ayude para que eso pueda ser así en nuestra vida, ¿no? Vamos a la pregunta número 5. Dice, dando su propia vida. La pregunta número 5 dice, en el tiempo del Antiguo Testamento el pecador compraba y sacrificaba al animal como la víctima, pero ¿cómo se analizó el sacrificio más grande que alguna vez haya hecho en la historia? Entonces aquí nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y Juan, ya a diferencia de Mateo, entonces dice, pongo mi vida por las ovejas. O sea, la relación que vimos en la lección pasada del príncipe de los pastores. El pastor pone su vida por las ovejas, Él lo hizo por nosotros. Y luego en Timoteo, Pablo, cuando le escribe a su joven Timoteo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de la cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces aquí resalta que Él se dio a sí mismo en rescate, o sea, nos rescata, y no a uno, sino dice por todos. Lamentablemente en el libro Albedrío muchos dicen no andaremos, no quieren andar con el Señor, y entonces lamentablemente la Biblia dice muchos los llamados, por no todos, pero pocos los escogidos, porque no están dispuestos a los requerimientos, a los deseos del reino de Dios. Pero lo cierto es que la puerta ya está abierta de salvación, el camino está abierto de tránsito, pero ahora nos corresponde a nosotros si queremos andar o no queremos andar. Lamentablemente más el camino a la perdición es ancho y amplio,
el que lleva la perdición que el que lleva la vida, porque es poco transitado, entonces que es el que lleva la vida eterna. Y lamentablemente pocos lo hallan, pocos se encaminan por ese camino de salvación. Muy bien, me llama la atención el subtítulo que dice dando su propia vida, dando. En el Antiguo Testamento el pecador tenía que compraba el corderito y lo llevaba. Después de comprarlo, entonces así no quisiera el corderito ir, el pecador lo llevaba, ¿no? Lo llevaba hasta allí para sacrificarlo. El caso del Señor Jesucristo es algo muy bonito cuando dice los textos bíblicos que dice allí. El primero de Mateo habla de una parte, dice para dar su vida, dar de ofrecimiento. Y ahora también el de Juan dice que pongo, o sea, él está diciendo estas palabras, pongo mi vida. Luego Timoteo también dice dio su vida, o sea, algún asunto de esos verbos tan bonitos de que fue dar, él mismo, poner, sí, él mismo dio, se dispuso, estaba allí ofreciéndose como ese Cordero de Dios. Entonces, algo maravilloso en el plan de la salvación, de la manifestación del cielo, en que su Hijo estaba ofreciéndose, estaba dándose, para que así de esa manera nosotros podamos tener entonces el regalo precioso de la salvación, de esa expiación suficiente, completa, que pudo hacer a través del sacrificio del Señor Jesús. Eso también nos deja una lección para nosotros, ¿no? En nuestra vida Dios espera eso mismo de nosotros, que no seamos, o en nuestro trabajo para el Señor, que sea algo voluntario, que podamos ofrecernos, que podamos disponernos, que ese ejemplo del Señor Jesús pueda estar también en nuestra vida diaria, el poder ayudar a otras personas, poder predicar, evangelizar, pero de una manera voluntaria, en el cual nos podamos dar completamente al Señor también en nuestro trabajo, ¿no? Bien, vamos a la pregunta número 6, que dice la expiación suficiente. ¿Tuvo el sacrificio provisto por el Hijo de Dios un resultado limitado, como fue el caso para los sacrificios de animales en el tiempo antiguo? ¿Cuán lejos llega la redención comprada por Jesús? Entonces aquí nos habla de que no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre entró una vez y para siempre. Y dice, eso nos lleva no solamente al lugar santo, sino al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. Cuando habla de eterna salvación es para siempre. Por eso en Hechos 4:12 Lucas dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos sino en Jesucristo, hombre. Y hay una gran bendición pronunciada sobre todos los que lloran, sobre los que padecen en este mundo, porque encuentran una salida en Cristo. Aquellos que están oprimidos por la condena del pecado han de conocer la bienaventuranza del perdón y sus pecados han de ser borrados. La sangre de Cristo es eficaz, pero debe ser aplicada constantemente. Por eso dice allá en Hebreos 9:22 que es casi todo, según la ley, es purificado con sangre. Habla de purificación, de expiación, de limpiar, de quitar. Pero ese casi todo, pero cuando se habla del santuario, todo era purificado con sangre. En el casi todo era el caso ya de plata, de barro, de ropa, se purificaba con fuego, con agua, habían pasos de purificación, pero en el santuario todo era con sangre. Y para salvar este santuario, purificar el santuario nuestro, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, entonces tuvo que el Señor dar su vida, dar su sangre para redimirnos. Por eso habla de una expiación suficiente, que es el título de la lección, o sea que de una vez y para siempre, con una sangre, la de Él, no de machos cabríos, no de esos animales del pasado, sino Él, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, nos redimió para siempre. Por eso, si nosotros le aceptamos en nuestro corazón, Él está dispuesto, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Qué interesante, me llama la atención una partecita aquí para añadir acerca de la nota, ¿no? La última parte dice, si ustedes, hermanos, se han vuelto egoístas, necesitan que se les aplique con urgencia
la sangre del sacrificio y consagrarse ustedes y todas sus posesiones a Dios. Qué interesante. Entonces, cuando nosotros, como dice allí, somos egoístas, ¿qué necesitamos? Con urgencia. Con urgencia que se aplique un asunto en nuestra vida, y es la sangre del sacrificio, y así de esa manera consagrarnos completamente al Señor, para que así de esa manera esa expiación que ha sido suficiente alcance también nuestros corazones, nuestras vidas, podamos también apropiarnos y ser purificados completamente también por la obra maravillosa que el Señor Jesucristo hizo por nosotros con su preciosa sangre, ¿no? Pregunta número 7 y última, dice: predicando el arrepentimiento y remisión de los pecados en su nombre. La pregunta dice: considerando el gran valor de la redención comprada para toda la humanidad, ¿qué proclama el fiel pueblo de Dios al mundo? Bueno, el gran misterio de la piedad, que nos habla, Dios fue manifestado en carne, pero también justificado en el Espíritu. Como tercero, visto por los ángeles. Cuarto, predicado a los gentiles. Y quinto, creído en el mundo. Y finalmente, el sexto, recibido en gloria. 6 partes importantes: manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, pero predicado a los gentiles y creído en el mundo, y finalmente recibido en gloria. Pero Lucas nos recalca que para ello tuvo que padecer, pero también resucitó de los muertos al tercer día, para que hoy se predique en su nombre el arrepentimiento y perdón de los pecados a todas las naciones, pero hace énfasis, comenzando desde Jerusalén. Y por eso en Mateo nos dice que ahora ya no solamente a los judíos, sino al mundo gentil, dice, para ello dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Mateo 28, 19. Pero luego en Hechos 20, 21 dice, testificando a judíos, pero también a los gentiles. Por eso en la primera fase de la iglesia, que está mayormente en Hechos, siempre se trabajó con el judaísmo, los conversos, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Comenzó no con los gentiles, sino con los judíos. Y los judíos tenían que ser bautizados en el nombre de Jesús, a quien habían rechazado, a quien hasta el día de hoy muchos no lo aceptan. Entonces tenían que dar testimonio a los judíos de que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a los gentiles, entonces, arrepentimiento para con Dios, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y bautizando en el nombre del Padre, es decir, en el compromiso de las 3 personalidades de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así, entonces, dice que debían comenzar su trabajo de Jerusalén, donde Cristo estuvo vestido de la humanidad, había caminado, había hablado con los hombres, pocos lo habían discernido, el cielo se había acercado a la tierra, pero allí mismo en Jerusalén había sido condenado y crucificado, pero también muchos, me llama la palabra esa parte, muchos que creían secretamente de Jesús de Nazaret, que era el Mesías, tenían que ser llamados. Y muchos que habían sido engañados por los sacerdotes y gobernantes debían ser llamados a un arrepentimiento. Entonces, ¿qué proclamaba el fiel pueblo de Dios al mundo? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado en Cristo Jesús. Muy bien, es algo interesante cuando creo que ya tratamos en una ocasión Jerusalén, Judea, Samaria, bueno, esta parte, y que debía de comenzar en Jerusalén, y aquí nuevamente nos recalca sobre la responsabilidad, porque la pregunta nos habla de qué es lo que debe proclamar el pueblo fiel, ¿no?, en este mundo. Allá los discípulos, después de la muerte del Señor Jesús, ese era su trabajo y era lo que debían de hacer, comenzando en Jerusalén, ¿no? Y la última parte de esta nota dice: mientras Jerusalén estaba agitado por los conmovedores sucesos de pocas semanas atrás, era cuando la predicación de los discípulos, dice, haría la más profunda impresión, ¿no? Interesante. Entonces por eso se recalca de que debía de comenzar en Jerusalén. Ahí era donde había sucedido muchas cosas, como ya se ha comentado, pero que ahora debía de tomarse en decisiones. Y por eso entonces las predicaciones que hizo Pedro se convirtieron en un momento 3.000 y así sucesivamente 5.000 personas.
porque ya estaba sembrada la semilla, había dado como que ese momento para que ahora se pudiera recogerse muy bien esa cosecha. Pero ahora para nosotros queda esa aplicación, la predicación de esa obra que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, de la expiación. Ahora está en nuestras manos, está ahora en nuestros corazones, de que también cumplamos con la predicación del Evangelio, comenzando también por Jerusalén. Ese Jerusalén tiene una aplicación seguramente también nuestra familia, nuestra casa, nuestra iglesia, la que está más cerca de nosotros. Pero ahí debe comenzarse, porque seguramente hemos predicado muchas veces, las personas han oído de la palabra de Dios, pero es el momento también de recoger, de poder llevar que las personas tomen ahí cerca de Jerusalén, puedan tomar conciencia, las decisiones, puedan ser conscientes del tiempo que estamos viviendo, porque el tiempo que estamos viviendo muestra, los acontecimientos que estamos mirando, muestra que la venida está cada vez más cerca, los terremotos, los huracanes, todas estas cosas que estamos mirando estos días, que están sucediendo, nos muestra la venida del Señor Jesús, está cerca. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Si los discípulos predicaron, comenzaron en Jerusalén, y esa fue la misión de ellos, ahora ante la responsabilidad que Dios nos ha dado, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos cumpliendo con esa responsabilidad, estamos dando a conocer la palabra de Dios, estamos llegando a los corazones que están allí para que tomen decisiones. Es el momento para que lo podamos hacer y podamos concretar esas almas también para la gloria del Señor. Dios nos puede ayudar también ante esta responsabilidad y podamos sacar las mejores lecciones del estudio de esta lección, especialmente a las visitas, a las personas que todavía no han entregado su corazón al Señor. Vamos a hacer una oración de conclusión. Oremos. Bendito y amado Padre eterno, ante ti estamos tal como somos, indignos, pecadores, pero también con la gracia inmerecida de que tenemos un Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que dejó el cielo, veniste a ser muerto, crucificado, pero también resucitado, y intercede por amor a nosotros. Señor, bendice a todos aquellos que a través de estos medios pueden, Señor, sentir el llamado a través de tu amor y tu misericordia que nos lo presenta en su vida, que llevó mientras buscó a la oveja perdida, la dracma y el hijo pródigo. Señor, gracias porque tenemos un tiempo extra todavía en el cual poder entregarle nuestra vida a ti. Perdónanos, Señor, si hemos sido tardos para creer lo que los profetas han dicho y hemos sido remisos a abrir nuestro corazón para que tú lo transformes a través de tu Espíritu. Perdónanos, Señor, la indiferencia, bendice a nuestros seres amados, a tu pueblo, a cada alma sincera que invoca tu nombre, en las necesidades particulares e individuales de cada uno. Tú seas, Señor, supliéndolas, ya sea de enfermedad, de economía, sentimental, emocional y espiritual. Te lo pedimos de todo corazón en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Amén. Agradecemos a las personas que están escuchando este video, y al mismo tiempo les invitamos para que oremos por la reorganización que se está llevando a cabo de la Asociación General, y esperamos que pueda todos unidos podamos también prepararnos para el reino de los cielos. Muchas gracias. Amén.